Gracias, doctora Ruiz, por la presentación. Bueno, nuevamente yo voy a hablarles sobre el abordaje del diagnóstico y el tratamiento de las lesiones premalignas en el tubo digestivo bajo, y obviamente pues esto nos referimos a la presencia de pólipos, que es la lesión considerada inicial para el desarrollo de carcinoma, de adenocarcinoma en el colon. Y bueno, esta es mi agenda. Ya la doctora García ubicó el problema y definió claramente cuáles son esos grupos de riesgo a los que tenemos que ubicar o definir estas políticas de diagnóstico y de tratamiento. Vamos a ver cuál es la mejor manera de tratar a estos pacientes y cuál es la vigilancia que debe hacerse en estos pacientes una vez que encontramos una lesión premaligna. Ya se comentó la importancia del cáncer colorectal en nuestro país, que va en incremento, lo comentó la doctora Ruiz, y algo muy importante que debemos tomar en cuenta es que se ha aumentado la frecuencia en jóvenes. Nuestro punto de corte para tomar el escrutinio es a los 50 años. Sin embargo, es muy importante lo que la doctora García comentaba, establecer grupos de alarma, datos de alarma e iniciar en jóvenes un programa de vigilancia. En México ha ido en incremento el cáncer colorectal, y creo que ahora es más frecuente el cáncer colorectal que el cáncer gástrico, como ocurría en décadas pasadas. Y quiero detener un momento en esto porque esto va a ejemplificar por qué debemos conocer cuáles son estas lesiones premalignas y cuáles son las oportunidades de tratamiento que tienen. El 95% de los cánceres en colon se originan en un pólipo, y tenemos mucho tiempo en definir la presencia de cambios mínimos, como lo vemos aquí, que son los focos de cripta aberrante, que por endoscopia podemos revisarlos, podemos detectarlos, y de este inicio, que es microscópico, de hiperproliferación a nivel de la mucosa colónica, al desarrollo de un pólipo pequeño o temprano, que podemos llamarlo, pues pueden pasar entre 5 y 20 años, así que tenemos mucha oportunidad de poder hacer el diagnóstico. Y aún así, si tenemos un pólipo pequeño, al desarrollo de un pólipo avanzado pueden pasar aproximadamente 5 años promedio, hasta 15, dependiendo del tipo de pólipos. Y obviamente, de esta manera, si nosotros actuamos en este periodo, pues vamos a prevenir el que las enfermedades lleguen en una etapa avanzada, como lo vemos con mucha frecuencia en nuestras instituciones. Esto es para establecer de manera esquemática los factores de riesgo que están asociados al cáncer colorectal, y como lo comentaba y enfatizar, todos estos grupos están relacionados al desarrollo de cáncer donde hay un pólipo. O sea, los esporádicos, que es el 70%, los que están asociados a poliposis adenomatosa, o los que tienen riesgo familiar en un pólipo se originó, y entonces a esto debemos considerarlo como una lesión premaligna. Pero no todos los pólipos son lesiones premalignas. Ahora vamos a ver, esto es nuevamente recurriendo a mi programa de niveles de prevención, en donde vamos a intervenir cada uno de nosotros. Los médicos de primer contacto nuevamente debemos identificar o conocer lo que ya la doctora García nos establecía, estos grupos de riesgo, y son los que debemos referir a los médicos de segundo contacto para poder diagnosticar o establecer si existen lesiones premalignas, a su manejo, a su vigilancia, y si hay una lesión avanzada, obviamente debe ir a los médicos ya subespecialistas, principalmente de oncología, para su tratamiento y su vigilancia. En los pólipos, entonces, existe evidencia epidemiológica que en la mayoría de los tumores del colon se originan en un pólipo. 70% de los pólipos encontramos que son adenomas. Los que tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer son los que tienen un componente velloso, y también su tamaño son los menos frecuentes, pero son los que tienen mayor riesgo. Entonces, es muy importante que cuando tengamos diagnóstico, tengamos el diagnóstico histológico de estos pólipos para poder establecer la vigilancia en estos pacientes.
una tercera parte de los pacientes que originan que tienen cáncer van a tener adenomas sincrónicos. El riesgo de cáncer aumenta cuando aumenta el número de pólipos. Es reconocido que hay enfermedades que 100% de ellos van a desarrollar cáncer, como la poliposis adenomatosa familiar, si no se trata a tiempo. Obviamente la localización de los pólipos predominan, es más frecuente en la parte izquierda. El tipo de pólipos adenomatosos, los pólipos cerrados son más hacia el lado derecho, y esto también ha ido cambiando. Hemos visto con mayor frecuencia, sobre todo en los jóvenes, lesiones o cáncer que se localiza más hacia el lado derecho. Estas son las definiciones o el tipo de pólipos. El pólipo simple o temprano, que son lesiones de menores de 1 centímetro, generalmente tienen un componente tubular por histología, y que el riesgo de desarrollar cáncer de estos pólipos es del 0 al 1%. Sin embargo, el pólipo avanzado, que tiene un tamaño mayor de 1 centímetro, que tiene el componente mayor es velloso o tiene displasia de alto grado, tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer. Entre más grande, hasta el 50% de estos pólipos pueden tener cáncer en el momento del diagnóstico. Y cuando tenemos más de 3 adenomas, obviamente en la detección también nos va a aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Esto es una nueva clasificación de los pólipos. El pólipo cerrado, que antes considerábamos como un pólipo hiperplásico, ahora hemos visto que el pólipo cerrado es un pólipo que crece mucho más rápido, es la causa del 9 al 12% de los cánceres colorectales. La progresión es más rápida, y aquí el cáncer de intervalo, es decir, entre un periodo de vigilancia a otro, puede presentarse cuando tenemos pólipos de este tipo. Entonces es muy importante, como comentaba, que por histología siempre confirmemos la histología de los pólipos cuando son resecados, porque debemos establecer en base a esto el programa de vigilancia. ¿En quién buscar? Ya lo comentó la doctora García, los pacientes con riesgo bajo o riesgo promedio, que son los pacientes de la población general. 70-80% de la población son mayores de 50 años y asintomáticos. 20 hasta 60% de ellos pueden tener pólipos, dependiendo de la edad. Los 50 años, 20%, 70-75 años pueden tener hasta un 60% de presencia de pólipos. El riesgo intermedio sabemos que son los que tienen antecedentes familiares, y que también un porcentaje alto pueden tener riesgo de pólipos. Y aquí podemos ver el riesgo de acuerdo a los hallazgos. Si tienen familiares con cáncer colorectal, el riesgo que desarrollen cáncer, pero también si tienen familiares que tienen antecedentes de pólipos, también tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer. Y el riesgo elevado, que obviamente son en los que debemos conocer, son aquellos que es el 5% de la causa de cáncer, y que principalmente los pacientes que tienen poliposis adenomatosa familiar, el 100% de ellos, si tienen una expresión, es un síndrome autosómico dominante, van a desarrollar cáncer en algún momento de su vida si no se hace una colectomía. Síndrome de Lynch, que es un síndrome no asociado a pólipos, pero que sin embargo estos pacientes también es una parte. Hemos visto en un estudio que hicimos en el instituto que hay hiperproliferación celular y podemos ver cripta aberrante. Por tanto, debemos buscar en estos pacientes este tipo de cambios mínimos que están siendo sometidos a un programa de vigilancia mucho más estrecha. ¿Cuál es la manera de abordar estas lesiones? Bueno, principalmente el diagnóstico más específico de estas lesiones es por medio de colonoscopía y rectosigmoidoscopía, que su limitante principal pues es que solamente va a revisar la parte izquierda del colon, y que también las lesiones a veces en jóvenes es más frecuente del lado derecho, o estos pólipos cerrados es más frecuente del lado derecho. Por tanto, en la actualidad se considera que la rectosigmoidoscopía no es el mejor método de vigilancia o de diagnóstico de este tipo de lesiones.
¿Cuáles son los resultados de la colonoscopía? Es un método muy sensible, tiene una sensibilidad de por arriba del 90%, es un método invasivo que tiene algunas complicaciones, muy bajas por cierto, menos del 0.1%, procedimientos diagnósticos, y cuando se hace algún procedimiento terapéutico cada día menos, pueden presentarse esas complicaciones, pero pueden ser manejadas en el mismo procedimiento endoscópico sin llegar a recurrir a procedimientos quirúrgicos para corregirlo. Es una herramienta diagnóstica y terapéutica. El objetivo principal es la observación directa de la mucosa colónica, y podemos ver su arquitectura con mucho detalle, su patrón vascular y sus características de la luz, del contenido de la luz del intestino. Unas palabras en cuanto a la rectosigmoidoscopía. Es una exploración que solo se hace en recto y en sigmoides. Sí ha demostrado que reduce la mortalidad de cáncer de recto y de sigmoides hasta en un 59%. Sin embargo, las desventajas es que existen pólipos que pueden ser de manera sincrónica en el lado derecho y que podemos pasar desapercibidos, y obviamente pues también que aparecen los estudios cooperativos pues también han demostrado que los tumores de recto y sigmoides en mujeres, el porcentaje es mucho, o sea, pueden presentar una tercera parte también en lesiones del lado derecho, y que obviamente estas pues vamos a dejar de revisarlas con esta rectosigmoidoscopía. La preparación es similar, entonces en la mayoría de los países se adopta el método de colonoscopía para hacer mejor el diagnóstico de estas lesiones. Endoscópicamente existen herramientas que nos permiten hacer una caracterización más clara de los pólipos y poder definir estos pólipos si son de apariencia maligna o si tienen componentes vellosos o displasia en su interior, y esto pues son las tinciones nuevamente y el uso de magnificación. Esta es una cripta aberrante, esta es una magnificación de 1 por 200, donde nos permite ver con claridad este acúmulo de criptas irregulares que es el inicio de una hiperproliferación en una lesión. Este es un estudio que hicimos en el instituto en pacientes con Lynch, donde pudimos observar una mayor frecuencia de estas en vigilancia en familiares con Lynch, y donde vimos este acúmulo de criptas en el lado derecho como el primer marcador de lesión en estos pacientes, y que obviamente aquí de esta manera también podemos estratificar grupos y establecer a lo mejor programas de vigilancia mucho más estrechos o decisiones terapéuticas más claras. Este es un pólipo con luz convencional, y utilizando una cromoscopía podemos ver el patrón de las criptas, que es lo que nos guía para poder decir si este pólipo es un pólipo inflamatorio simplemente, o es un adenoma, o es un pólipo que tiene cáncer. Este es cromoscopía virtual. Aquí vemos un pólipo pequeño que tal vez puede pasar desapercibido, y cuando utilizamos cromoscopía podemos definir con más detalle los bordes de estos pólipos y las características de su patrón. Varias herramientas hemos utilizado. Esta es otra herramienta que se llama Endocop, que es un aditamento que se pone en la punta del endoscopio, que tiene unas barbas, si ustedes lo ven, y entonces esto permite ir abriendo los pliegues para poder buscar pólipos entre los pliegues. Entonces aumenta la detección de pólipos durante los procedimientos endoscópicos. Este es lo que utilizamos como apariencia endoscópica de los diferentes pólipos, de las criptas que les enseñaba, la superficie de la mucosa. Cuando encontramos, este es el aspecto normal, y vean cómo cuando se van distorsionando estas criptas pues van avanzando la lesión. Cuando tenemos estas criptas cortas o criptas largas y elongadas, generalmente corresponden a los pólipos adenomatosos, pero cuando tenemos una pérdida de estas criptas con irregularidades o de aspecto cerebroide, o con irregularidad o perdida totalmente, lo más probable es que ese pólipo ya tenga cáncer. Se considera que la polipectomía como tratamiento de estos pólipos ha aportado a la medicina una
una forma de prevenir el cáncer y ha demostrado que el realizar polipectomía disminuye la frecuencia de evolución a cáncer de estas lesiones. Por tanto, es una herramienta, es una conducta que se sigue en todos los tipos de pólipos. Siempre que encontremos un pólipo debemos retirarlo y debemos mandar la patología para poder definir la histología y poder establecer un programa de vigilancia. Es importante cuando vamos a hacer una polipectomía el definir la localización de los pólipos. El colon derecho tiene una pared más fina y más delgada en el ciego y esto tenemos mayor riesgo de perforación. Por tanto, siempre que vamos a hacer una polipectomía debemos tener mucho cuidado en esto y tener todas las herramientas para poder tratar cualquier complicación desde el punto de vista endoscópica que se presente. Estas son las lesiones susceptibles de tratamiento endoscópico, los pólipos que son pediculados o los pólipos que son planos o ligeramente excavados. Es muy importante establecer si estas lesiones están profundas. A veces utilizamos ultrasonido endoscópico, pero endoscópicamente podemos definirlo si inyectamos la lesión y no se eleva. Probablemente esta lesión, este pólipo puede estar ya penetrando hacia la submucosa y probablemente no sea candidato a un tratamiento de resección completa endoscópica y debe ir esta lesión a un tratamiento quirúrgico. La polipectomía hay diferentes maneras de realizarla. Generalmente utilizamos un asa caliente, hacemos un corte de la lesión utilizando electrocoagulación para prevenir la complicación de hemorragia. Esta es la técnica que generalmente utilizamos. Si es una lesión sésil, es decir, que no tiene un pedículo, o en una lesión de pedículo corto, hacemos un colchón submucoso con alguna solución, inyectando generalmente solución fisiológica con adrenalina para poder hacer un colchón y luego poder hacer el corte con mayor seguridad y evitar una perforación en estos pacientes. Utilizamos un asa o utilizamos un barril en la punta del endoscopio para succionar esta lesión y luego hacer el corte y lograr un corte completo de esta lesión. Es muy importante siempre hacer una resección completa. A veces cuando dejamos residuos de un tejido adenomatoso y no entra vigilancia, aquí es donde entran estos cáncer de intervalo que se llaman. Entonces ahora las guías recomiendan de manera internacional que cuando hacemos esto debemos cerciorarnos de cortar o de eliminar completamente este tejido. Este es utilizando un CAP, hacemos una elevación, este es el CAP que utilizamos, esta lesión la metemos dentro del CAP, bajamos una asa, hacemos el corte y es muy importante marcar esta lesión y siempre mandarla a patología. Estos son diferentes ejemplos. Este es un pólipo de crecimiento lateral, ocupa la mitad de la circunferencia. Es muy importante siempre hacer ese colchón que les comento. Generalmente utilizamos un colorante como azul de metileno para poder establecer bien el plano de corte y definir que sí hicimos el corte completo y evitar una complicación como una perforación. Este es ahora sí corrió mi video. Okay. Aquí estos son la mayoría de los pólipos que encontramos, son pólipos pequeños y aquí es la imagen de una polipectomía con asa fría. Aquí no usamos corte ni coagulación, no utilizamos coagulación, utilizamos corte solamente, es una asa pequeña. Este es un pólipo de 4 milímetros y lo que comentaba es siempre ahora la recomendación es cuando vamos a quitar estos pólipos cerciorarnos que no queden tejido alrededor porque puede crecer y luego desarrollarnos alguna complicación como el cáncer de intervalo. Este es un trabajo que estamos haciendo de manera rutinaria en el instituto, el quitar estos pólipos utilizando esta asa fría y bueno, vamos a valorar realmente los riesgos de dejar tejido residual o de tener alguna complicación. Y este es otro tipo de pólipo en el que
utilizamos una pinza. Aquí esta pinza es una pinza de gran capacidad, abre 6 milímetros, por tanto la medición de este pólipo es de aproximadamente 5 milímetros. Lo ideal es quitarlo con solo un movimiento, sin embargo con mucha frecuencia es necesario utilizar 2 o hasta 3 movimientos, 3 cortes con la pinza para poder eliminarlo, y bueno, lo que queremos demostrar ahora es que es mejor utilizar esta asa fría que utilizar las pinzas. Cuando tenemos pólipos difíciles que cortamos en pedazos o en segmentos, pues es muy importante hacer un tatuaje, inyectamos la zona donde quitamos el pólipo para hacer una vigilancia posterior. Estos son algunos resultados en relación a la manera de resecarlos. Es mejor utilizar asa fría que pinza de biopsia y es un método seguro y efectivo, por tanto es algo que tenemos que utilizar de manera frecuente. Es muy importante en nuestras instituciones el establecer cuál es nuestra calidad en la colonoscopía que realizamos. Entonces, y un índice de calidad es la detección de adenomas. En el instituto tenemos un 19% de detección de adenomas, de pólipos. Sin embargo, de adenomas estamos bajos, y obviamente esto influye mucho por la preparación de los pacientes y a veces en la preparación y el tipo de pacientes que vemos. La mayoría son pacientes ya con cáncer, por tanto hemos trabajado ahora en la actualidad para mejorar esta preparación y esta calidad y aumentar nuestro índice de detección. Otros estudios que se utilizan para el diagnóstico pues son la colonoscopia virtual, que como ya lo comentó la doctora García, solo se utiliza en pacientes. La desventaja de esto es que podemos detectar pólipos, sin embargo no es factible tomar histología, y que obviamente un paciente que se someta a este estudio pues obviamente va a ir a un estudio de colonoscopia para su tratamiento. Y existen las guías nuevamente en las que se establece claramente, de acuerdo a los hallazgos de la endoscopía, cómo debemos vigilar a estos pacientes. Si no les encontramos pólipos, pues a los 10 años hay que hacer una nueva colonoscopía, pero si les encontramos pólipos depende del tamaño de los pólipos. Si son pólipos hiperplásicos menores de 10 milímetros, a los 10 años hay que hacer una colonoscopía. Pero si son adenomas y mayores de 1 centímetro y que tenemos adenomas vellosos, estos pacientes deben entrar a un estudio de colonoscopía por lo menos cada 3 años hasta ya no encontrar pólipos. Y que depende de la histología, pues lo que comentaba. Y si tenemos estos pólipos de tipo cerrados, estos pacientes, un síndrome de poliposis cerrada, que tengan más de 100 pólipos presentes que sean de tipo cerrado, estos pacientes deben entrar a una colonoscopia cada año y valorar incluso la resección de colonoscopia. Y bueno, para terminar, pues yo creo que se buscan pacientes para poder mejorar nuestra detección y disminuir la incidencia de lesiones avanzadas del cáncer de colon. Es muy importante, si me pasa, bueno, es muy importante el tener la educación y el difundir la educación, el apego a las guías, el promover la educación a la población, el establecer bien estos grupos de riesgo. Muchos de los pacientes que se refieren a colonoscopia no son candidatos, no tienen un factor de riesgo, y solo una tercera parte de los pacientes entran como riesgo por medio, son referidos para un estudio de tamizaje o de colonoscopia. Muchas gracias.